La película Matrix planteaba un futuro en el cual la humanidad está atrapada, sin saberlo, dentro de una realidad simulada, llamada Matrix. Por un lado, en la filosofía hindú se le conoce como Maya o red de Indra, cuya realidad está tejida por imágenes físicas o estados mentales que son ilusorios y engañosos. Y por otro lado, en la filosofía griega equivale a la caverna platónica, esto es, un mundo de sombras y apariencias que se presenta como el mundo real, y sin embargo es una prisión física y mental para los ignorantes, durmientes e inconscientes. Ahora bien, ¿cómo Carl Jung explicaría la película Matrix? La Matrix es una proyección mental del ser digital. La realidad virtual de la Matrix expresa los contenidos del inconsciente colectivo, los cuales toda la humanidad comparte a un nivel profundo de la psique. La Matrix es el arquetipo de la sombra. Este representa los aspectos oscuros y reprimidos de la psique individual y colectiva, es decir, la realidad ilusoria oculta la verdadera naturaleza y potencial de los individuos. La Matrix se presenta como la única elección, si bien la realidad es dual, o sea, para Carl Jung, el dualismo platónico consiste en un mundo real y en un mundo ilusorio, y esto se alinea con la dualidad de la consciencia y la inconsciencia. Por esto Morfeo le da a elegir entre la cápsula azul y la cápsula roja. Darse cuenta que el mundo es ilusorio no solo exige una intuición superior, sino comprender que es Matrix. Es decir, Neo llega al entendimiento de Matrix cuando rompe las barreras psicológicas que no le permiten llegar a la realidad verdadera. Ser consciente de la Matrix exige un desarrollo de la individuación psicológica para superar el yo inferior o defectuoso. Por eso, Neo no solo tiene una disputa externa con el agente Smith, sino también una disputa interna con Thomas Anderson, porque todavía se autopercibe bajo la identidad y personalidad que Matrix le concedió. O sea, el ego es una construcción artificial que experimenta dentro de una realidad perceptiva y experiencial que está totalmente manipulada. En Matrix, los humanos son copias digitales y están desconectados de la realidad auténtica. Poseen una mente condicionada, por lo que todos sus pensamientos, emociones y acciones obedecen a programaciones psicológicas. Por ello, Carl Jung plantea que la individuación del ser exige autenticidad y conocimiento para volverse consciente y poder liberarse de las limitaciones de la Matrix. Teniendo en cuenta esto, el psicólogo suizo brinda respuestas para romper las cadenas mentales de Maya. En este caso, lo primero es explorar aspectos del inconsciente colectivo para entender qué es Matrix, es decir, identificar y comprender símbolos y arquetipos del inconsciente permitirá revelar las capas más profundas de la realidad y descubrir posibles fisuras en la Matrix. Segundo, Carl Jung planteaba integrar aspectos oscuros y reprimidos del yo, con el propósito de enfrentar y comprender las limitaciones psicológicas que fragmentan el yo. Tercero, Carl Jung valoraba la conciencia plena y el autoconocimiento, para lo cual su propuesta sería aplicar las técnicas que fomenten la plena atención para cuestionarse las apariencias superficiales de la Matrix y para sintonizar con la verdadera realidad. Cuarto, el análisis de los sueños permite descifrar sobre lo que es real o no, así como permite detectar las trampas o limitaciones de la Matrix, y por último la necesidad de integrar los opuestos para lograr la individuación, ya que la lucha entre humanos y máquinas, entre la realidad y la Matrix, exige una aceptación de los opuestos para alcanzar la totalidad. Por esto Matrix presenta el pacto de Neo con las máquinas en Matrix 3 y la aceptación de los opuestos se observa en Matrix 4. Precisamente se observa en Io, la nueva Sion.
donde los humanos aceptan a las máquinas y su tecnología para su propio progreso, al igual que las entidades mecánicas comprenden que la alianza con los humanos es necesaria para la supervivencia de las máquinas. Precisamente esta ruptura con las cadenas mentales de Maya se encuentra inmersa en la individuación de Neo, o en otras palabras, Neo emprende un viaje de autodescubrimiento y transformación, y este viaje refleja el arquetipo del héroe, por lo que debe enfrentar desafíos, superar pruebas y, en especial, confrontar su propia sombra y buscar la verdad más allá de la realidad aparente. Este viaje de autoconocimiento y transformación es un proceso físico y psicológico que por sí solo no podría realizar ningún individuo, porque en primer lugar, Neo necesita ayuda de otros personajes, que son arquetipos, tales como Trinity, Morfeo, el Oráculo y otros, para así despertar a la verdad y ser consciente de su yo auténtico. Por eso, las dificultades psicológicas de Neo para reconocerse como el elegido, porque a pesar de haber sido desconectado de la Matrix, aún continúa dormido o soñando, y esto indica que no es suficiente con escapar de la Matrix, si no se da una comprensión profunda de la realidad. De ahí que Morfeo y el Oráculo actúen como guía e intérprete de sueños y le brinden todas las herramientas para profundizar en su psique y alcanzar un despertar total. En este momento, Neo se está enfrentando a la sombra, representada por los agentes de Matrix y por sus propias dudas y miedos, y es en esta situación donde Trinity, el arquetipo del ánima, ofrece apoyo emocional y habilidades que complementan a Neo. Ciertamente, la importancia de Trinity es que facilita el crecimiento personal de Neo y la integración psíquica de los opuestos a partir de la unión sagrada, o sea, el amor permite que Neo se transforme y se vuelva completo. Sin duda, Neo debe superar diversas pruebas, por ejemplo, cuando Neo enfrenta por primera vez al agente Smith, y esto significa que Neo comienza a creer que es el elegido. Igualmente, cuando es asesinado por el agente Smith, el beso de Trinity significa que el amor resucita a Neo, pero en términos junguianos significa la unión completa del animus y el ánima como opuestos. Es pues la individuación psicoespiritual, proceso que no solo transforma a Neo, sino que también lo redime. Ya no es el falso yo, conocido como Thomas Anderson, sino Neo, su yo verdadero. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.